Luego está el caso de Faustino Oro, no, que es el gran... Estuve hablando con Mariano Sigman, con un neurocientífico argentino. Muy amigo mío, Mariano. Sí, hablamos de ti después. O sea, hablamos de ti fuera de... bueno, y hablamos de Faustino también fuera de cámaras. Pero sí, es cierto, y le dije que ibas a venir. Y me dijo que te mandas que te des un abrazo de su parte. Pero estuvimos hablando del caso de Faustino, que es un niño que, claro, él tiene ahora 12 años. 11 años, Dios mío. Y claro, se crió con el ordenador, los simuladores de ajedrez, jugando partidas online, y es muy diferente a, por ejemplo, cómo te iniciaste tú. Pero tú lo cambiarías. A ver, ahora... Porque hay una parte bonita, ¿no? De cómo te... Sí, una parte bonita, pero que lentece mucho el desarrollo. Yo antes, para jugar con un gran maestro, tenía que esperar al mejor torneo de Andalucía, que era uno al año, hacerlo bien y tener la suerte de jugar con el gran maestro, los dos grandes maestros que estuvieran ahí, ¿no? En mi casa no hubo internet hasta que yo tenía 15 años o algo así. Hoy en día los chicos tienen infinidad... Y bueno, ¿cómo aprendíamos? En el club de ajedrez había un profesor que normalmente era un aficionado también, ¿no? Y que te imprimía partidas y tú las ibas pasando en el tablero o te comprabas algún libro y así aprendíamos, ¿no? A base de la competición también, la experiencia era muy importante de los torneos, etcétera, etcétera. Hoy en día tienes infinidad de vídeos en YouTube completamente gratuitos de grandes maestros. Tienes plataformas especializadas en ajedrez que tienen cursos de casi cada gran maestro que hay en el mundo, en inglés, en español, en miles de idiomas. Tienes plataformas de juegos donde un chico de Argentina, en este caso, puede jugar con un gran maestro de Mongolia todos los días. Entonces, ¿esto qué ha significado? Que el nivel ha subido una barbaridad. Que ahora hay grandes maestros con 12 años, que antes era completamente impensable, ¿no? Y uno de los casos más brillantes y más espectaculares es el de Fausti, ¿no? Faustino Oro, un chico que aprendió en la pandemia. De hecho, yo estoy muy orgulloso porque él dice que aprende con mis vídeos, ¿no? De hecho, cuando habla, utiliza mis expresiones, ¿no? Entonces, la verdad que me pone muy contento. Yo me llevo muy bien con él y con la familia. Y claro, esto es increíble. El chico aprendió en el año 2020 y estamos en 2025 y ya tiene el nivel de un gran maestro, ¿no? Es increíble. Y de hecho, a ritmo blitz y a ritmo rápido, tiene un nivel muy similar al de los mejores jugadores del mundo. De hecho, él le ha ganado a Magnus en partidas de 1 minuto, le ha ganado a muchos jugadores del top 100 mundial en partidas de 3 minutos. Y ahora, de hecho, está participando en un torneo en Emiratos Árabes Unidos y está muy cerca de conseguir la primera norma de Gran Maestro y sería el jugador más joven de la historia en conseguirlo. Pero ahí tiene mucho que ver la tecnología, claro, en que este niño sea el primero en conseguir... Todo. No se pueden comparar épocas, siempre lo digo. Igual que no se puede comparar... La gente pregunta muchas veces, oye... Fischer y Carlsen, ¿no? Fischer y Carlsen. Pues yo qué sé, o sea, un jugador de la NBA de ahora que está mega amazado, pues lo pones contra otro hace 50 años y le pega un soplo y lo manda al suelo, ¿no? Hemos tenido medios diferentes simplemente, ¿no? Capablanca era un campeón del mundo cubano que sorprendía por su precisión y no tenía la ayuda de las máquinas, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Capablanca con la tecnología de ahora? Pues no lo sabemos. Pero sí, muy difícil comparar épocas. O Paul Morphy, ¿no? Yo conocí a un ajedrecista que yo le preguntaba por Fischer, por Carlsen, y él decía el mejor Paul Morphy. El mejor era Paul Morphy. Sí, los clásicos, Steinitz, toda esta gente, salían partidas mucho más bonitas porque los rivales se defendían mucho peor. Entonces sacrificaban piezas y creaban obras de arte. Hoy en día tú le sacrificas a un aficionado, te hablo de un aficionado, el número 2000 de España. Sacrificas una pieza y te la come y te aguanta y no le gana la partida. Antes eran, o sea, mucho peores que ahora, evidentemente. Por supuesto, tuvieron muchos menos medios, pero el nivel de juego simplemente no se puede comparar.